Buenas noches, profesora. Somos del grupo 11. Mi nombre es Juan Andrés Velasco Salas y yo abarcaré el tema de ciudadanía intercultural. Durante la protesta de Perú en enero de 2023, se violaron los derechos humanos, poniendo en duda los principios de ciudadanía intercultural. Hubo abusos por parte de las fuerzas de seguridad, discriminación y falta de diálogo efectivo. Las fuerzas de seguridad emplearon una fuerza excesiva y violencia contra los manifestantes, violando sus derechos fundamentales. Eso incluyó la negación del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de expresión. También se registraron casos de discriminación basada en perfiles étnicos y culturales, contradiciendo los principios de igualdad y respeto de la ciudadanía intercultural. Estas acciones discriminatorias generaron división y obstaculizaron la convivencia pacífica. La falta de diálogo y entendimiento entre autoridades y manifestantes fue evidente. En lugar de buscar soluciones pacíficas y promover la participación ciudadana, se recurrió a la represión y a la violencia, impidiendo la construcción de puentes de comunicación intercultural. Para promover una auténtica ciudadanía intercultural, se deben tomar medidas concretas: fomentar la educación y sensibilización sobre la diversidad cultural, fortalecer mecanismos de protección de derechos humanos, promover el diálogo y la inclusión. Es fundamental construir un entorno donde todas las voces sean escuchadas y se promueva la convivencia pacífica. Ahora le doy la voz a mi compañero Rodolfo. Gracias, compañero Juan. Buenas noches, profesora. Bien, mi nombre es Rodolfo Velázquez y para abordar esta presentación he elegido el tema Estado de Derecho. Pues bien, empezaré afirmando que el Estado de Derecho viene a ser una institución jurídica en virtud de la cual los ciudadanos y el gobierno por igual están obligados en sus acciones a observar el mandato del ordenamiento jurídico vigente. En ese sentido, los derechos humanos vienen a funcionar como una especie de límites, básicamente para el gobierno, para que éste en su accionar diario respete, ¿no?, los derechos de las personas y la ciudadanía en general. Haciendo esta aclaración, de acuerdo a lo estudiado en nuestro trabajo, vimos que durante las protestas suscitadas a inicios de este año, especialmente en las localidades de Juliaca y Ayacucho, según en un informe elaborado y publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se concluye, ¿no?, que en estas ciudades se produjeron abusos y por ende violaciones a los derechos humanos de los protestantes. Básicamente, estas violaciones vienen a estar dadas por los heridos, los lesionados y lamentablemente muertos. En ese sentido, eh, esta institución importante como es la Comisión concluye, ¿no?, de que el Estado en su accionar, en su intento por reprimir las protestas, usó de manera desproporcional la fuerza, ocasionando estas pérdidas. Para terminar, diré que parte de los derechos humanos también es el acceso a la justicia. Si bien es cierto, la vida, la integridad física, derechos humanos que han sido vulnerados por el Estado, pero todavía queda el derecho a acceder, ¿no?, el derecho a la justicia, a conocer la verdad. Y desde aquí invocamos al gobierno, a la ciudadanía en general, a que se exija saber, mediante investigaciones, determinar la responsabilidad de estos hechos. Cedo la palabra a mi compañera Linda para que pueda continuar. Gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Linda Lince Choque Carrasco y yo voy a hablar acerca de la democracia, institucionalidad. En el caso presentado, varias instituciones jugaron un papel muy importante para poder abordar las preocupaciones planteadas en relación con el uso inadecuado de la fuerza y las violaciones a los derechos durante las protestas. El Poder Judicial tiene la obligación de garantizar la imparcialidad y la justicia. Es necesario que realice investigaciones para identificar a los responsables y garantizar juicios justos. El Ministerio Público tiene el deber de investigar los casos de violaciones a los derechos humanos y presentar acusaciones contra los responsables.
Su rol es esencial para garantizar la rendición de cuentas y llevar a los culpables ante la justicia. La Defensoría del Pueblo también tiene un papel muy importante en la supervisión de las acciones del gobierno y las fuerzas de seguridad, así como la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos perjudicados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede seguir monitoreando la situación y proporcionar recomendaciones, apoyar en la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Además de estas instituciones, es importante que los representantes del gobierno y el poder legislativo se involucren en la protección de los derechos humanos y en la implementación de medidas efectivas para prevenir violaciones en el futuro. La capacitación adecuada de las fuerzas de seguridad y la promoción de un uso proporcional de la fuerza también son acciones necesarias para evitar tragedias como las que se vivieron. Gracias. Les doy el pase a mi compañera Katy. Buenas noches, Miss. Mi nombre es Catherine Milagrosa Morales. Yo les voy a hablar sobre el aspecto social de la democracia. Esto se refiere al modo de vivir y convivir dentro de una sociedad, teniendo en cuenta el valor de la igualdad y equidad, donde muestren que sus integrantes pueden verse y tratarse como iguales. También que la participación de todos debe ser tomada en cuenta para la solución de problemas comunes. Dicho ello, las personas tenemos derecho a realizar protestas de manera pacífica sin vulnerar los derechos de los demás. Pero como todos sabemos, en nuestra realidad, hace unos meses atrás sucedieron protestas que tuvieron finales trágicos, principalmente en Ayacucho y en Juliaca, pues los representantes del Estado no tuvieron mejor idea que enviar a las Fuerzas Armadas para disuadir a los protestantes, pero no fue de una manera pacífica, pues fue todo lo contrario, ya que se registraron diversas muertes de personas inocentes. Dejando a la luz, el mismo gobierno de transición vulneró los derechos humanos al quitarle la vida a las personas. Además de ello, no aceptando o respetando la libertad de ideología, que estas personas querían hacer saber el porqué de su marcha, ya que lo único que querían era que la presidenta renuncie a su cargo, ya que no se sentían representados por ello. Les cedo el pase al compañero Jorge. Muy buenas noches a todos. Gracias. Mi nombre es Jorge Armando Mamanichoque y culminando con esta exposición, voy a sustentar este caso basándome en el reconocimiento de la igualdad y de las diferencias como forma de construcción de la ciudadanía. Bien, por lo expuesto, nuestro tema principal, ¿no?, ha sido acerca de las protestas que hubo a inicios de año, ¿no? Y también por el abuso de las Fuerzas Armadas y de la policía hacia los pobladores. Bien, sabemos que durante estos días de represión, las protestas que además se incrementaron con el transcurso de los días, ¿verdad? Y por ende hubo un abuso e insultos, ¿bien? Y la discriminación hacia los pobladores de Puno y Ayacucho. Bien, si bien es cierto, la igualdad social es la característica de aquellos estados en los que todos sus individuos o ciudadanos, sin exclusión, alcanzan en la práctica la realización de todos los derechos humanos, así como los derechos económicos, sociales y culturales necesarios para alcanzar una verdadera justicia social. Asimismo, el derecho de la igualdad incluye la prohibición de la discriminación racial y exige al Estado adoptar medidas especiales para eliminar las condiciones que causan la discriminación racial o que contribuyen a perpetuarla. Pero, ¿por qué? ¿Por qué debe existir, ¿no?, la igualdad entre los seres humanos? Es que la igualdad puede y, ¿cómo se llama? Puede y debe lograrse a fin de garantizar una vida digna para todos. Las políticas económicas y sociales deben ser universales y prestar especial atención a las necesidades de las comunidades desfavorecidas y marginadas. Bien, y con esto damos por concluido la exposición de este caso. Muchas gracias.